Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vamos a orar. Padre, oramos en esta noche que tú toques nuestras vidas con tu palabra. Señor, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que alumbres los ojos de nuestros corazones, de nuestro entendimiento. Queremos entender estas verdades, queremos, Señor, que sean de provecho a nuestra vida. Ayúdanos a salir de aquí bendecidos, edificados, y oramos, Señor, declarando que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres hacer y será prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Cristo. En esta noche el capítulo 6 de Romanos es uno de esos capítulos tan preciosos, tan interesantes, pero tan complejos. Es un capítulo un poco complejo, pero vamos a tratar y vamos a descansar que el Señor nos da entendimiento para entender estas verdades. Este capítulo continúa el argumento del apóstol Pablo desarrollado en el capítulo 5 que tratamos el martes pasado. En ese capítulo 5, los versículos finales, sobre todo, versículos 20 y 21, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Léalo conmigo, 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea que estos versículos 20 y 21 establece que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, las personas que escucharon a Pablo enseñar, y esto es muy importante a manera de introducción en esta noche, quizá habían malentendido el mensaje de la gracia. Pablo trajo una revelación que Dios le dio acerca del evangelio de la gracia de Dios. Pero muchas personas comenzaron a pensar de acuerdo a las preguntas que se hacen en este capítulo 6 que leímos en los versículos 1 y 15. O sea que comenzó a haber dos malos entendidos con respecto al mensaje de la gracia que Pablo predicaba. Uno de los comentarios bíblicos más populares de hoy día trae una nota muy aparente que la quiero leer a manera de introducción, y dice este comentarista así: la pregunta puede haber surgido, o sea, la pregunta que realmente está en el versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego la otra, pecaremos pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Realmente esta pregunta pudo haber surgido, dice este comentario, de fuentes antinómicas. O sea, un grupo que comenzó a surgir a principio de la iglesia. O sea, nosotros miramos la iglesia primitiva y pensamos que todo era color de rosa, pero no. Había mucha oposición de los judíos principalmente en contra del cristianismo, y había diferentes maneras de entender la revelación que Dios estaba dando. Y los antinómicos, así se llamaban, eran personas que realmente deliberadamente malinterpretaron la doctrina de la justificación por la fe que Pablo comenzó a enseñar como una excusa para un estilo de vida pecaminoso. En otras palabras, ellos comenzaron a decir, ok, somos justificados por fe, no por obras. Eso quiere decir que podemos seguir viviendo un estilo de vida como queramos vivir. Al fin y al cabo, Dios nos justifica por fe y no por obras. O sea, ese pensamiento comenzó a surgir desde el principio, cuando Pablo comenzó a enseñar principalmente esta revelación de la justificación por la fe. Ahora, igualmente posible es que la pregunta, dice este comentario, surgió de judíos concienzudos, o sea que ponían mucha atención
cuidado y aplicación en lo que hacían, que sintieron que la doctrina de la salvación solo por fe alentaría la irresponsabilidad moral. O sea, había estas dos corrientes de pensamientos contrario a lo que Pablo estaba enseñando. Unos dijeron, ok, lo que Pablo está enseñando realmente es una excusa para un estilo de vida pecaminoso. Para uno poder hacer lo que uno mejor quiera hacer, al fin y al cabo somos justificados por fe. El otro grupo comenzó realmente a sentir que esta doctrina de justificación y salvación solamente por fe y no por obras iba a alentar la irresponsabilidad moral. O sea que los primeros estaban con el miedo de que la iglesia comenzara a vivir una vida en libertinaje por causa de esta doctrina. Los otros comenzaron a poner esta doctrina como una excusa para irresponsabilidad moral. En otras palabras, Dios me da a mí el derecho de vivir como yo quiera. Al fin y al cabo, soy justificado por la fe. Las dos se parecen mucho, pero eran dos corrientes de pensamiento muy, muy diferentes una a la otra. Sin embargo, aunque esto pasó en el primer siglo, cuando Pablo escribe esto y cuando Pablo predica sobre esto, en el tiempo actual surgen las mismas ideas. O sea, estamos viendo hoy día que muchas personas o muchas iglesias predican el evangelio de la gracia, pero hacen un sobreénfasis que realmente en la gracia de Dios, que realmente da la interpretación, o las personas que escuchan lo que se llevan en su mente es que por cuanto estamos viviendo bajo la gracia de Dios, justificados por la fe, podemos vivir la vida que a nosotros mejor nos place. Podemos hacer las cosas que siempre hemos hecho, mantener un estilo de vida igual que el mundo, pero la única diferencia es que estamos creyendo que somos justificados por la fe. Ahora, eso es erróneo, absolutamente erróneo. ¿Ok? Y eso es algo que nosotros como iglesia cristiana necesitamos combatir una y otra vez desde el púlpito, aunque a la gente no le guste muchas veces escuchar. Eso es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque es una distorsión del evangelio. Es una distorsión del evangelio que al final lleva a la gente a una vida totalmente irresponsable en cuanto a su testimonio en el mundo, no agrada a Dios y causa mucha confusión con la gente que no conoce al Señor. O sea, y conozco muchas personas, conozco personas, no es que los veo en televisión, conozco personas, okay, que están viviendo esa clase de evangelio y realmente no es el evangelio correcto. Aparte de que eso no es un evangelio que satisface, es un evangelio que causa tropiezo a otros. Amén. Y de eso se trata este capítulo 6. Realmente Pablo contesta estas dos preguntas para aclarar todas las dudas que ellos tenían al respecto y que nosotros en este tiempo también pudiéramos tener. Quizás hay muchas personas nuevas en el Señor que pueden estar aquí en esta iglesia, por ejemplo, y me oyen a mí predicar estas cosas, la necesidad de vivir una vida de testimonio, una vida que manifieste fruto del Espíritu, una vida que esté apartado del pecado y de las costumbres que traíamos antes de conocer a Cristo. Luego oyen otra doctrina y entonces los vemos en un estilo de vida diferente y queda como que la predicación en este lugar es una predicación antigua, obsoleta, legalista, que ya no tiene vigencia. Eso es lo que ocurre cuando uno se mantiene firme en la enseñanza de la palabra sin dejarse corromper por las corrientes modernas. ¿Me explico? Y esto causa crítica y esto causa menosprecio y esto causa como que se le roba el respeto de la palabra de Dios en la iglesia que esté predicándolo así. Pero Dios nos ha llamado a predicar la palabra tal y como es. Al fin y al cabo, la palabra tal y como es salió de la boca de Dios y es la que transforma las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. O sea que el mensaje de la gracia de Dios no es un mensaje que nos da permiso para pecar. Absolutamente no. No, todo lo contrario. Vamos a examinar en esta noche, en este capítulo 6, estas dos preguntas que Pablo hace. Pablo hace estas dos preguntas posiblemente, como dije en la introducción, porque muchas personas han estado haciéndose esas preguntas.
Hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, yo oí a un predicador, o leí a un predicador, que él ya pasó con el Señor hace muchos años, en el siglo pasado, y realmente fue un gran hombre de Dios. Pero él hizo esta declaración muy poderosa y muy valiente. Y él dijo que el predicador, oiga bien esto, él dijo, el predicador que predique sobre Romanos y no le dé a la audiencia una idea de que realmente el Señor nos salva por gracia y no por obras. Independientemente de nuestro estilo de vida, incluso Él nos salva tal y como somos. El predicador que no predica un mensaje sobre Romanos de esa manera no está predicando el libro de Romanos como es. En cierta manera tiene mucha razón, porque el libro de Romanos, cuando habla de la gracia de Dios, estamos hablando de que Dios nos salva por gracia, no por obras. Nos justifica por gracia, no por obras. Nos santifica por gracia, no por obras. O sea, todo lo que Dios hace en nuestra vida, por lo que Cristo hizo, es por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer que podamos merecer o podamos cambiar nuestro estilo de vida o cambiar nuestra forma de ser simplemente porque nos esforzamos y lo logramos. No, es solo por la gracia de Dios, es solo por el poder de Dios. Amén. Pero hay que entenderlo correctamente. Si no, podemos torcernos muy fácil. Es más, Pablo mismo, hablando a los Gálatas, él dijo, no uséis la libertad como pretexto para la carne. La libertad que hemos recibido en Cristo no es libertinaje. No es para hacer lo que queramos hacer. Es libres para hacer la voluntad de Dios. Esa es la libertad que tenemos. No es la libertad para vivir de acuerdo a como nosotros mejor nos parezca. La libertad que Dios nos ha dado es poder ser libre para tomar decisiones correctas que glorifiquen su nombre, vivir de acuerdo a su palabra. Antes no éramos libres para eso. Antes estábamos cautivos del poder del pecado, que aunque quisiéramos hacer el bien, no lo podíamos hacer. Ahora, en Cristo Jesús, Dios nos ha dado libertad. No para hacer lo que mejor nos parezca, sino para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso es interesante. Ahora vamos a examinar estas dos preguntas que Pablo hace acá, que es lo que le están preguntando a él, las cuales describen realmente los dos errores en las mentes de sus oyentes. Yo he puesto por título a esta enseñanza en esta noche, muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Un poquito largo, pero ese es el tema. Muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, el primer punto que quiero desarrollar en esta noche es el punto número 1, el error de pensar que debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Está un poquito largo, lo vuelvo a repetir. El error, este es el primer punto. El error de pensar que debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. O sea, Pablo mismo dijo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La pregunta viene, entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Eso es lo que dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque si Dios dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Entonces, si yo quiero una gracia que sobreabunde sobre mí, yo debo permitir que el pecado abunde en mí, para que la gracia sobreabunde sobre mí. Eso es ilógico, es incorrecto, es un error. Amén. Y Pablo explica por qué es un error. Pablo, como he dicho en martes anteriores, desarrolla su teología, su doctrina, lo que Dios le ha revelado, con argumentos, no simplemente con sentimientos y emociones, y yo siento decir eso, no, con argumentos lógicos, bíblicos y bien firmes, bien fuertes, bien convincentes. Y cuando él dice que es un error pensar que debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, y él inmediatamente responde a esa pregunta en el versículo 2 y dice, en ninguna manera. En ninguna manera. En el griego esa frase dice, nunca sea, nunca suceda de esa manera. Eso es incorrecto. No puede ser de esa manera. ¿Por qué? Y él comienza a mencionar sus argumentos. Y el primer argumento es, porque hemos muerto
con respecto a nuestra relación con el pecado. Note el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto es algo que cada creyente debe conocer, debe entender. Cuando vinimos a Cristo y le recibimos como nuestro Salvador, la Biblia enseña que morimos a nuestra relación con el pecado. Entramos en una nueva relación. Entramos en una nueva vida. Entramos en una nueva manera de ser. ¿Me está entendiendo? O sea, quiere decir que mi relación con el pecado terminó cuando yo recibí a Cristo. Cuando yo confesé a Jesús como mi Señor. Cuando yo creí que Dios lo levantó de los muertos. Yo recibí salvación. Y lo primero que yo recibí fue la verdad. Aunque yo no lo sabía, pero la palabra me lo va enseñando. Que yo morí al pecado. Yo morí al pecado. Nota lo que dice el versículo 2 otra vez. Porque los que hemos muerto al pecado. Esa frase, muerto al pecado, significa muertos en relación con el pecado. Muertos con respecto a nuestra relación con el pecado. O sea, la relación con el pecado que teníamos fue rota. Amén. O sea, no quiere decir que ya no cometemos pecado, no quiere decir que ya no fallamos, pero la relación con el pecado que teníamos fue rota, fue deshecha. Ya como cristiano yo debo renovar mi mente a la verdad de que el pecado y yo ya no somos amigos. Amén. Sí, ok, con respecto a nuestra relación con el pecado. Y él lo pone en muchos lugares en sus epístolas. Que no tenemos el tiempo ahora para leerlo, pero en Colosenses, por ejemplo, él dice que nosotros morimos al pecado. Es más, vamos a leerlo, ¿por qué no? Rapidito. Colosenses capítulo 2, versículo 20, mira lo que dice la escritura. Colosenses 2, 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos? O sea, aquí está hablando él, no la frase morir al pecado, pero está diciendo habéis muerto con Cristo. En Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto. Ahora, ninguno de nosotros está muerto. O sea, no está hablando aquí de muerte física. ¿Sí? Porque habéis muerto. O sea, muerto en relación con nuestra vida pasada, nuestra vida de pecadores. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. O sea, el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Es una nueva vida que ha comenzado. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo mismo el apóstol Pedro enseñó en la primera epístola, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Jesús, para que nosotros, estando muertos a los pecados, Pablo dice muerto al pecado, Pedro dice muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea que el primer argumento que Pablo pone acá para contestar el error, la pregunta errónea, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, él dice en ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos muerto con respecto a nuestra relación con el pecado. Ahora el segundo argumento que él pone está en Romanos capítulo 6, verso 3. Él dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Ahora, note bien lo que el argumento que él pone. Él dice, no debemos o no tenemos que ni podemos permanecer más en el pecado, porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ahora, aquí este versículo yo lo uso mucho cuando bautizo, enseño en la clase de bautizo para la gente que se va a bautizar, hablando del bautismo en agua. Pero realmente este pasaje no está hablando primeramente del bautismo en agua. Está hablando de lo que significa la vida cristiana en su comienzo. La palabra bautismo aquí o bautizados habla de sumergidos. Y obviamente el agua es un símbolo de esa sumersión.
o de esa inmersión, como se le llame. Pero lo que está tipificando es que nosotros cuando vinimos a Cristo fuimos metidos, por decirlo así, dentro de Cristo. Fuimos bautizados en Cristo, dentro de Cristo. Aleluya. Oye bien eso, porque es muy importante y es muy interesante. Anótalo en tu hoja de referencia, Gálatas 3:27. No lo busques porque no te va a dar tiempo y yo lo voy a leer rapidito. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Aquí lo que está hablando es cuando viniste a Cristo, el Espíritu Santo te bautizó en el cuerpo de Cristo. Te puso en el cuerpo de Cristo. Ahora tú formas parte de la iglesia del Señor. Ahora tú formas parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Tú fuiste bautizado en Cristo Jesús. Y Gálatas 3:27 dice: fuiste revestido de Cristo. Oh, aleluya. Tú nunca viste a Cristo pecar. Ni viste a Cristo desear pecar tampoco. Nunca Cristo hizo esa pregunta al Padre: Padre, ¿es malo hacer esto? Padre, ¿sería malo si yo hago esto otro? No. ¿Por qué? Porque Él nunca deseaba hacer las cosas que el mundo hacía. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no era para Él un martirio, era un gozo. Era un gozo. El hacer tu voluntad me ha agradado, dice el salmista. Aleluya. O sea, esa es la vida cristiana. Esa es la vida en la gracia de Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. O sea, el bautismo representa el hecho por el cual el creyente se incorpora a Cristo y se une a su muerte, a su resurrección y a su vida nueva. Note que Romanos capítulo 6, verso 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte al pecado, por el bautismo. A fin de que cuando dice por el bautismo, no está diciendo por el bautismo en agua. El bautismo en agua es un símbolo de lo que este bautismo es: ser sumergido dentro de Cristo. ¿Me está entendiendo eso? Amén. Sí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, es el propósito, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por el poder del Padre, así también nosotros andemos por el poder del Padre en vida nueva o en novedad de vida. O sea, aquí habla de vida nueva. Habla de algo nuevo que comienza, que no tiene que ver nada con el pasado. Es un estilo de vida diferente. Es un gozo diferente. Es una expectativa diferente. Aleluya. Es algo nuevo en la vida de la persona. Y cuando el cristiano empieza a entender esto y a saborear esto, comienza a perderle el gusto y el deseo a las cosas del mundo. ¿Por qué, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque las cosas de Dios son 1000 veces más importantes, impactantes y emocionantes que las cosas del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. No hay nada como el gozo del Señor en la vida de una persona. Oh, el mundo puede imitar ese gozo con miles de cosas y atractivos y diversiones y entretenimiento, pero nunca llega a ser ni parecido al gozo del Señor en el corazón. Amén, gloria a Dios. Aleluya. O sea, bautizados en su muerte, sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. ¿Para qué? ¿Cuál propósito? De la manera que Cristo resucitó por la gloria o poder del Padre, así nosotros hemos sido resucitados espiritualmente hablando con Cristo para andar en vida nueva. Ahora, ese andar, note que no dice vivir solamente, dice andar. Andar habla de conducta. ¿Ah? Andar habla de caminar, habla de diario vivir, habla de conducta nueva. O sea, y aquí estamos desarrollando este argumento que va en contra del error. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. Hemos muerto en nuestra relación con el pecado. En ninguna manera, porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Nos hemos metido dentro de Cristo, por decirlo así, y ahora estamos revestidos de Cristo.
Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que ha pasado en nuestra vida. Eso es lo que ha pasado en nuestra vida en el momento que vinimos a Cristo. Ahora, esa no es nuestra experiencia en la práctica, porque vamos experimentando esto conforme vamos conociendo la palabra, renovando nuestra mente conforme a esa palabra y caminando en esa palabra que recibimos. Hay miles de cristianos que nunca viven de esa manera porque nunca renuevan su mente. Son cristianos, pero siguen con una mentalidad de mundanos. Entonces nunca, no son ni de aquí ni de allá. Están en el medio, son malos pecadores y malísimos cristianos. Porque no se puede estar en los dos lados a la vez. Amén. Note lo que dice Romanos 13, 14. Hay unas páginas más allá de Romanos 6. Romanos 13, 14. Eso es lo que cada cristiano debe hacer. Cuando ya lo encontraste, dice, vamos a leer el 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. O sea, Dios me ha revestido de Cristo en mi nuevo nacimiento, pero ahora yo debo hacer eso una realidad en mi vida diaria. Y eso es algo que tiene que ver con mi conducta diaria, con mi disciplina diaria, con mi responsabilidad diaria, con mi comunión con Dios diaria. Pero en la medida que yo me revisto de Cristo, yo no voy a estar deseando las cosas del mundo. Porque revestirme de Cristo es revestirme de su carácter, revestirme de sus deseos, revestirme de su anhelo tan grande de agradar a Dios. Revestirme de Cristo es revestirme de todo lo que Él es. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y sabes qué? Y esto lo voy a decir. Revestidos de Cristo, vamos a mostrar al mundo a Cristo. Pero ¿sabes algo? Que cuando mostramos a Cristo en nosotros al mundo, vamos a ser mirados como personas raras. Algunos nos tendrán respeto, otros nos tendrán miedo, otros nos tendrán de lejos como gente aburrida. ¿Sabe por qué? Porque no anhelan ser diferentes. Ellos están contentos como son. Así pasó con Jesús. No todo el mundo aplaudió a Jesús. Y yo me imagino, yo uso mi imaginación. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él era diferente a todos los demás. Y cuando Él comía con pecadores y estaba allí, yo pienso que los pecadores lo miraban a Él como diciendo, qué raro es. Y era raro, era diferente. Era diferente. Ahora, sus ojos mostraban amor, confianza. Estar cerca de Jesús, yo me imagino que debe haber sido la experiencia más agradable que un ser humano pueda haber tenido. Estaba delante de Dios mismo, pero estaba delante de un hombre sin pecado. Aleluya, gloria a Dios. Pero eso era raro, porque era diferente a todos los demás. Era como uno, ni sus discípulos lo entendían. O sea, cuando tú empiezas a proyectar a Cristo en tu vida, aún la gente que está cerca de ti no te va a entender. Por eso dice la Biblia, ¿quién juzgará? O sea, nadie nos puede juzgar, porque no tienen la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh, aleluya. Hay mucha tela que cortar en este capítulo, pero hay que avanzar. ¿Me está entendiendo? Ahora, Pablo usa otro argumento más, versículos 5 al 7. Él dice, porque si fuimos plantados, la palabra plantado significa injertados, unidos. Es como cuando haces un injerto. Los que conocen un poquito de campo, de agricultura, en un árbol quieres injertar, se hace como una cortadura, ¿verdad? En la corteza del árbol y se pone la rama que quieres injertar y se amarra bien y después pega y hay un árbol dentro de otro árbol, por decirlo así en pocas palabras. Injerto. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos ha injertado en Cristo. ¿Sí? Casi es las mismas palabras que usó antes, pero ahora diferentes. Porque si fuimos plantados juntamente con Él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que Pablo está desarrollando este argumento y dice: no vamos a perseverar en pecado para que la gracia abunde, porque hemos sido plantados, injertados, unidos juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte y en la semejanza de su resurrección. O sea, nota el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y obviamente aunque seas mujer, es un poco confuso eso, un viejo hombre dentro de mí. No. Un viejo ser, vamos a ponerlo así. Claro, la naturaleza humana, el viejo hombre, la persona que yo era en mi interior, mi espíritu, muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Como dice Efesios, quien yo era antes de conocer a Cristo. El viejo hombre. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso Pablo dice: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pablo tenía esto bien claro en su mente. Él recibió esta revelación de Dios. Cuando él vino a Cristo, su viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Fue muerto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El nuevo hombre es Cristo en mí. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, nota lo que dice el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido significa paralizado o reducido a nada, inefectivo, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, mi cuerpo es el instrumento, sea del pecado o de la justicia, sea del pecado o sea de Cristo. Pero nuestros miembros, nuestro cuerpo físico es el instrumento, y ese instrumento va a servir al que está dominando dentro. Antes de venir a Cristo, nuestro cuerpo servía al viejo hombre, y el viejo hombre está viciado conforme a los deseos de error, dice Efesios. Entonces el cuerpo, ¿qué va a hacer? Seguir las órdenes del viejo hombre. Pero ahora el viejo hombre fue quitado del trono, y el nuevo hombre fue injertado allí. En tu espíritu ahora está el nuevo hombre allí. Y ahora tu cuerpo ya no es instrumento de pecado, ahora es instrumento de justicia. Alabado sea el Señor. O sea, el cuerpo del pecado fue destruido, fue paralizado, fue reducido a nada, fue sin poder cuando el viejo hombre fue crucificado. Pablo entendió esto acerca de la muerte de Cristo. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esta frase implica: ha sido libertado del pecado, ha sido exonerado del pecado. O sea, que el pecado ya ha perdido el poder sobre el cristiano. Aleluya, aleluya. Ahora otro argumento, versículo 8. Y si morimos con Cristo, o sea, si nosotros morimos con Cristo cuando Él murió, creemos que también viviremos con Él. Nuestra vida ahora es con Cristo. No está hablando viviremos con Él cuando estemos en el cielo. La vida con Cristo ha comenzado ya en el momento que le aceptamos como Salvador. Es una vida que va hasta la eternidad, pero ya comenzó. Ya comenzó. Ya comenzó. Nosotros morimos con Cristo cuando Él fue crucificado, pero resucitamos con Él cuando Él fue resucitado. O sea, en la mente de Dios esto ya ocurrió. Cuando Jesús fue crucificado, en la mente del Padre, tú y yo estábamos siendo crucificados con Cristo en aquella cruz. Cuando Cristo fue sepultado, en la mente de Dios, tú y yo y toda la humanidad fue sepultada juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó, en la mente de Dios, toda la humanidad, porque Él murió por todos, toda la humanidad fue resucitada juntamente con Cristo.
en el aspecto legal. Pero sabemos que no es para todos, o no todos disfrutan esto hasta que le reciben a Jesús como Salvador. Pero la provisión está hecha para todos. Amén. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 9. Sabiendo, ahora no dice sintiendo, dice sabiendo. Iglesia, es necesario saber. A la gente le fascina sentir. Y si sienten mucho, piensan que están más cerca del cielo cuando sienten mucho. Pero aquí no dice sentir. Aquí no dice sintiendo, dice sabiendo. Es necesario saber, conocer la palabra del Señor. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Oye bien, la muerte no se enseñorea más de Él. O sea, la resurrección de Cristo implica su victoria absoluta. Él es Señor sobre la muerte. Tú ves, Lázaro murió y resucitó, pero volvió a morir con el tiempo. Cada persona que Jesús resucitó aquí en la tierra, con el tiempo volvió a morir. ¿Por qué? Porque el primero que resucitó de los muertos con cuerpo de resurrección, con vida de resurrección, para no morir más, fue Jesús. Él es las primicias. Él venció la muerte. Ahora, su victoria sobre la muerte es debido a que Él murió en relación con el pecado, una vez por todas. Y ahora Él vive en relación a Dios. Nota el versículo 9 otra vez. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. La muerte ya no toma más dominio sobre Él. ¿Por qué? Verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. O sea, en relación con el pecado, murió una vez por todas. Él llevó nuestros pecados sobre Él. Él fue hecho pecado con nuestro pecado. Pero una vez que Él resucitó, Él venció el poder del pecado. Él venció el poder de la muerte. Y jamás, ni la muerte ni el pecado van a estar sobre Él otra vez. Ahora Él vive para Dios. Él vive en su relación con Dios. Dice ya, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Ahora mira el 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, lo que pasó en Cristo fue una realidad. Jesús murió por nuestros pecados. Él fue hecho pecado, pero Él resucitó. Y cuando Él resucitó, Él venció al pecado, Él venció a la muerte, Él venció a Satanás. Y ya ni Satanás, ni la muerte, ni el pecado tienen poder sobre Él jamás. Porque Él vive para Dios. Pero tú y yo, que recibimos vida nueva, la misma vida de Cristo, la misma vida de resurrección que Cristo tiene ahora, está en tu espíritu ahora. Amén. La única diferencia es que nuestro cuerpo todavía es cuerpo mortal, sujeto a enfermedades, a muerte, a pecado, a tentaciones, a todo esto que hay en este mundo. Pero nuestra responsabilidad no es perseverar en el pecado para que la gracia abunde, sino es, verso 11, así también vosotros consideraos. Consideraos. La palabra considerar es una palabra que se usa en contabilidad. Contar, cuéntate o piensa de ti mismo, haz el cálculo de tu persona. Como muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. O sea, este es el punto. Préstame atención. Mira, aquí está. Te lo voy a poner para que me entiendas un poquito más. Cristo murió al pecado, ¿verdad? Resucitó y vive para Dios. Es un hecho. Tú y yo necesitamos considerarnos a nosotros mismos en Cristo Jesús. Si Cristo murió al pecado, tú y yo morimos al pecado, porque estamos en Cristo. Si Cristo resucitó y vive para Dios, tú y yo ahora, porque estamos en Cristo, hemos recibido vida de resurrección y vivimos para Dios.
En Cristo Jesús. O sea, el pecado ya no tiene poder sobre un creyente que considera su persona como alguien muerto al pecado y vivo para Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo esto? Esto es importantísimo y esto cambia nuestra vida. Pero mira lo que dice el versículo 12. No reine pues. No reine pues. Ese pues está enlazando el versículo 11 con el 12. Si tú te consideras muerto al pecado y vivo para Dios, entonces no debes permitir que el pecado reine más en tu cuerpo mortal. No debes obedecer más las concupiscencias y los deseos de tu carne que tú sabes que no son agradables a Dios. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Ahora note que Pablo pone el pecado como una persona y como alguien que tiene dominio sobre la gente. Y eso es una verdad. El mundo vive en pecado, esclavo del pecado, haciendo la voluntad del pecado. El pecado es como su Señor, su Dios. Ellos son esclavos, ellos hacen lo que el pecado les dice que haga. ¿Cómo el pecado les dice a ellos que hagan cosas? A través de los deseos de su carne. Tengo deseo de hacer esto, lo voy a hacer. Tengo deseo de tomarme una cerveza, 10 cervezas, 20 cervezas. Tengo deseo de hacerlo. ¿Qué estás haciendo? Obedeciendo al pecado. No obedeciendo a Dios. Tengo deseo de irme a un lugar a parrandear ahí y irme a bailar con otras personas, irme con otra mujer. Al fin y al cabo, soy libre. ¿Qué estoy haciendo? Quizá mi cuerpo está deseando eso, pero yo tengo que no permitir que mi cuerpo me domine. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo no es instrumento del pecado, ahora es instrumento de justicia. Tengo deseo de robar, o no deseo por tentación, porque veo algo fuera de lugar y la mano como que se me quiere estirar. Es mi responsabilidad no permitir que el pecado reine sobre mí más. Tú y yo ahora estamos en control por el poder del Espíritu Santo. Ya no es tu cuerpo quien tiene control sobre ti. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Si tú miras el capítulo 5 por un momentito antes. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Mira el versículo 21. Para que así como el pecado reinó. Pablo pone al pecado como una persona, como un rey. El pecado reinó ¿para qué? Para muerte. O sea, el reinado del pecado no trae vida. Eso que la gente dice, yo tengo que divertirme porque eso es lo que me voy a llevar, esa es la vida, goza la vida. Eso es un engaño. El pecado no da vida, da muerte. El reinado del pecado no es un reinado para vida, es para muerte. Amén. Ahora mira el versículo 17 del capítulo 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó, ¿qué? La muerte. ¿Sí? El pecado trae el reino de la muerte espiritual al mundo. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, cuando tú viniste a Cristo, tú recibiste la gracia de Dios. La abundancia de la gracia de Dios. No para pecar más, no, al contrario, para tomar dominio sobre el pecado. Tú recibiste el don de la justicia, que Dios te declaró justo. Ahora el pecado o la muerte ya no reina sobre ti. Tú reinas ahora sobre ellos. Ahora tú estás en control. Pastor, pero es que el diablo me tiene acosado. ¿Por qué? ¿Por qué te dejas? Tú estás en control. Tú estás en control. ¿Me estás entendiendo esto? Tú estás en control.
Oh, vas a perder los estribos y tu temperamento se explotó y ofendes a medio mundo. Y después dices, es que no pude aguantarme, es que, ¿por qué no pudiste? Si tú estás en control. O sea, no es que no pudiste, es que no quisiste. ¿Por qué? Porque querías desahogar tu ira, tu enojo, tu orgullo, tu frustración, lo que haya sido, y pensaste que esa era la mejor manera. Pero todo el mundo sabe que después que haces explotar tu temperamento, tus deseos de la carne, lo que viene es tristeza, dolor, arrepentimiento. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Qué papelazo hice? ¿Por qué dije lo que dije? Nunca viene un buen sentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado reina para muerte. Aleluya. Y estas son verdades bíblicas. Pero no es para vivirlas así como en una burbuja. Esto es para aplicarlo en la vida diaria. ¿Por qué hay relaciones humanas rotas? ¿Por qué hay problemas matrimoniales serios, aún dentro de cristianos? ¿Por qué hay problemas familiares? ¿Por qué hay estas situaciones? Porque los cristianos no están viviendo de acuerdo a la palabra. Están viviendo de acuerdo a sus emociones. Sus cuerpos los siguen dominando a ellos porque ellos no han aprendido Romanos 5 y Romanos 6. Aleluya. Aleluya. Oh, esto es poderoso. Vuelve a Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En vuestro cuerpo mortal. Este cuerpo que tenemos ahora. No reine el pecado en el cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No lo obedezcas más. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentes tus miembros al pecado otra vez, aunque sea jugando, no. Sino presentaos vosotros mismos a Dios. Esta es la vida victoriosa. Presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como vivos de entre los muertos. O sea, pon esto en tu mente. Yo soy alguien que estuve muerto, pero ahora vivo. Estuve muerto en delitos y pecados, pero ahora Cristo me dio vida. Ahora vivo. Yo me presento a mí mismo como alguien que está vivo para Dios. Y vuestros miembros presentémoslos a Dios como instrumentos, no de pecado, sino instrumentos de justicia. Señor, cada miembro de mi cuerpo ahora ya no va a ser más instrumento del pecado. Ahora va a ser instrumento de justicia. Aleluya. Esa es mi decisión. Esa es mi responsabilidad. Y Señor, yo sé que en mi fuerza no lo puedo lograr, pero tú me has dado tu espíritu para que sea el poder que actúa en mí. Tú me has dado tu palabra para que sea la sabiduría que me dirige. Tú me has dado, Señor, el nombre de Jesús para que sea la autoridad y yo vivir de esta manera. ¿Y sabes cuál es el resultado? Mira el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es una promesa. Es una promesa. Pero la mayoría de los creyentes no la conocen, no la entienden y no la viven. En vez de eso, el pecado se enseñorea de ellos todo el tiempo. Pero aquí la promesa es: el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no tomará más dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No depende de que tú obedezcas una ley. No, estás bajo la gracia. Y bajo la gracia tú has recibido el poder de Dios que te capacita para no permitir que el pecado reine sobre ti más. Amén. Esto es poderoso. Romanos 6 es uno de los capítulos más importantes del Nuevo Testamento. Ahora, hay un segundo error, y esto lo voy a, vamos casi a terminar, porque ya el tiempo se fue, pero quiero dejar esto claro. El segundo error, anótalo en tu hoja de papel, es el error de pensar que podemos pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira lo que dice el versículo 16. El versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle,
Soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. O sea, no somos libertados para vivir como mejor nos parezca, sino para ser siervos o esclavos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, cuando no conocíamos a Cristo, éramos esclavos del pecado y éramos libres de la justicia. Hacíamos lo que mejor se nos pegaba la gana, por decir así, vulgarmente hablando. Pero éramos libres de la justicia. Pero dice el versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cada uno de nosotros no quiere recordar el pasado, porque no nos trae orgullo, no nos trae regocijo. Hay cosas de las cuales nos avergonzamos. Amén. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, verso 22, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto que la santificación, o sea, vida para Dios, y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nosotros somos esclavos de aquel a quien nosotros nos presentamos para obedecer, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Nosotros hemos obedecido de corazón al modelo de enseñanza de la palabra de Dios, y eso hace la diferencia. Entonces no vamos a decir pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Al contrario, porque estamos bajo la gracia no vamos a pecar. Porque estamos bajo la gracia tenemos dominio sobre el pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ahora, ¿cuál sería la conclusión a esto? Yo escribí la conclusión, te la leo. Dice, en el versículo 4 está la frase clave de este capítulo. Andemos en novedad de vida. Cuando entendemos que nuestra vida está unida a Cristo y que su poder de resurrección está operando en nosotros, entendemos que podemos vivir en esta vida nueva no solamente libres de la culpa del pecado, o sea, justificación, sino también libres del... calladito, por favor. Que quiero terminar. Y quiero terminar bien. Amén. Y esta es la parte más importante posiblemente del servicio. Necesitamos eliminar todo tipo de irreverencia. Ok. Oye bien esto. Cuando entendemos este principio de la palabra, nos damos cuenta que no solamente hemos sido liberados de la culpa del pecado, lo cual es ser justificado, sino también hemos sido liberados del poder del pecado, lo cual es santificación. Vivir una vida separado del mundo y su sistema y consagrado a Dios. No necesitamos permanecer en pecado para que la gracia abunde. No necesitamos eso. ¿Por qué? Porque por el poder de la gracia de Dios podemos vivir victoriosamente sobre el pecado y sus efectos. Y podemos vivir la vida que da fruto de santificación y testimonio en esta tierra. Ahora, esto es una enseñanza que posiblemente no es atractiva para la mayoría de los cristianos. Pero es la enseñanza que realmente libera, que realmente transforma, que realmente da paz, que realmente da gozo. Desafortunadamente la iglesia de Cristo hoy día, en su mayoría, yo lo diría, está viviendo una vida cristiana mediocre. ¿Por qué? Porque prefiere seguir viviendo en la carne con el título de cristiano. Y sí, posiblemente son cristianos. Si mueren van al cielo. Pero mientras están aquí en la tierra, no están caminando como Jesús. No están caminando como Jesús. Por lo tanto, no están proyectando a Jesús en esta tierra.
Y muchos se escudan y dicen, no me mire a mí, mire a Cristo. Y eso se llama evadir responsabilidad. Porque nadie verá a Cristo en ningún lado hoy día si no es en su iglesia, que es su cuerpo. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad, porque Cristo vive en nosotros. Y si no lo proyectamos con nuestras actitudes, acciones, manera de vivir, nunca verá a nadie a Cristo en ti. Y tú un día tendrás que pararte delante del Señor y decirle, preferí vivir en la carne que dar testimonio de ti. Pero qué bueno que si aprendemos la palabra, nuestra historia va a ser diferente. Porque Él dice allí que debemos andar en vida nueva. Y Él dice allí que yo no debo permitir que el pecado reine sobre mí. Yo debo dominar sobre el pecado. El pecado no se enseñoreará de mí más. Yo no camino bajo la ley, yo camino bajo la gracia. El que camina bajo la ley está tratando todo el tiempo de hacer las cosas bien. Está tratando, pero no puede, porque está luchando en su fuerza humana. El que camina bajo la gracia está consciente de que el poder de Dios está sobre él, de que el favor de Dios está sobre él, que le da fuerza para agradar a Dios. No en mi fuerza, es en el poder del Señor. Aleluya. Para andar en vida nueva. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra esta noche. Gloria a Dios. Iglesia, sé que es un capítulo profundo, difícil, y darlo en una sola, en una hora no es suficiente, pero hemos cubierto lo más que hemos podido. Estúdialo en tu casa. Adquiere el CD si lo puedes adquirir. Si ponen la enseñanza en YouTube, mírala allí, te va a ayudar, porque es palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por esta verdad tan preciosa. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes de una manera tan correcta para vivir vidas agradables a ti. Oh Señor, ayúdanos para no vivir un cristianismo mediocre, sino para vivir un cristianismo efectivo, excelente, que realmente pueda impactar a los que nos rodean, porque se trata de Cristo en nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, bendice al Señor con esta canción.